continuamos con la tercera y última parte del seminario La Gran Obra, de la mano de los misioneros Lorena Hermosilla y Gonzalo García, como ustedes saben, misioneros de la Sociedad Gnóstica Samael Aún Beor. Con un gran abrazo y un paz inverencial, los saludo. ¿Cómo están ustedes? Paz inverencial, Mariano, Helio, estamos muy bien, aprovechando esta oportunidad, la cual os agradecemos y agradecemos también a todos los oyentes de Radio Coradí. Hola, muy buenas tardes también para vosotros allá en Argentina, Mariano, Helio y todo el equipo de Radio Coradí, y a todos los oyentes también un saludo y paz inverencial. Muy bien, pues vamos a continuar con este seminario de la Gran Obra o la Vía Crística, y para comenzar voy a mencionar las etapas que ya hemos visto en las dos veces anteriores que hemos hecho este seminario, así rápidamente para comenzar donde nos quedamos la última vez. Entonces hablábamos que la Gran Obra estaba compuesta comenzando con una fase preliminar en la cual había que pasar los 3 guardianes del umbral, el salón de fuego y las 4 pruebas de los elementos. Después venía el sendero probatorio, en el cual se pasaban 9 iniciaciones de misterios menores, la prueba de Irene y la prueba de ley. Después de todo este sendero probatorio, ya comenzábamos con la primera montaña y con la iniciación. Entonces, llega el despertar del Kundalini, las 4 etapas del Mercurio, Mercurio, azufre y sal, y el aspirante se convierte en un iniciado. Después vienen las 5 iniciaciones de misterios mayores, 1 para cada cuerpo, las serpientes de fuego, y se crean los cuerpos solares o el alma. Entonces ya el aspirante, el iniciado, se convierte en un maestro, en un hombre solar. Después de todo esto vendría la prueba del guardián nirvánico, en la cual el aspirante tiene que decidir entre la vía directa o la vía espiral, la crística o nirvánica. Entonces, si se decide por la vía directa, llegaría la iniciación de Tiferet, donde nace el Cristo íntimo. Después, el Cristo íntimo tiene que crecer, entonces vendrían las 8 iniciaciones venustas, en las cuales se desarrolla el Cristo íntimo, desde que es pequeño en el pesebre hasta que ya se hace grande en el Santo Sepulcro. Entonces, así es como se crean todas las serpientes de luz o cuerpos de oro, las iniciaciones venustas. Después ya entraríamos en la segunda montaña, que es aquí donde nos quedamos, en la resurrección, en la cual venía una prueba de serenidad. Y estuvimos hablando en el segundo seminario de los 9 primeros trabajos de Hércules, que tenían que ver también con la bajada a los infiernos de Dante. Después, bueno, se conquistaban también los 9 cielos y se trabajaba con los yoes del lado visible. Hasta aquí nos quedamos, y ahora en este último seminario comenzamos con la etapa del purgatorio. Muy bien, casi nada, todo eso que nuestro ser y la Divina Madre pueden recorrer, y entonces partimos justamente de este punto, ¿no? Recordar que todo este proceso en el cual estamos ahora en la segunda montaña lo realiza siempre el Cristo, la Divina Madre, dentro de nosotros. Para eso se ha desarrollado durante toda la primera montaña, ya desde los trabajos de Hércules, más la etapa que comenzaremos ahora, el purgatorio. Son trabajos que debe hacer el Cristo íntimo, la Divina Madre y las distintas partes del ser dentro de nuestra alma. Y para ubicarnos justamente en esto, leo unas hermosísimas palabras que lo describen muy bien del maestro Samael, que dice así: el Señor, dentro de nuestro interior, se hace cargo de nuestros propios pensamientos, se hace cargo de nuestros propios sentimientos, de nuestros procesos sexuales y volitivos,
el Señor, el Salvador, luchando dentro de nosotros mismos, se convierte pues en un hombre entre los hombres. El Señor luchando dentro de nosotros mismos, tiene que pasar por todas las tentaciones. Él tiene que eliminar a los yoes en sí mismo. Él tiene que vencer las tinieblas en sí mismo. Y a medida que va creciendo y se va desarrollando, se va expresando mejor. Y al fin llega un momento en que el Señor, dentro de nosotros mismos, tiene que pasar por todo el drama cósmico. El Señor, dentro de nosotros mismos, tiene que vivir todo el drama de los evangelios. El Señor, dentro de nosotros mismos, tiene que sufrir los suplicios de la pasión. Sama el Umbeor. Bien, esto explica fantásticamente toda la etapa en la que nos vemos metidos ahora. Todos los procesos que el Cristo dentro debe vivir. Porque justamente de esta forma queríamos empezar hoy, recordando la importancia de que el trabajo lo hacen ellos y de que es siempre un trabajo que el Cristo, la Divina Madre, llevan a cabo. Entonces, estas mismas palabras que sirvan de invocación a estas partes íntimas de nuestro ser para que nos acompañen en toda esta reunión y nos inspiren. No podemos olvidar además del Maestro interior, el Cristo íntimo y la Divina Madre, no podemos olvidar además al Gurú. Ahora que pasaremos a la sucesiva etapa, el purgatorio, como ya en los 9 trabajos de Hércules, tenemos una guía maravillosa, además de en toda la obra del Maestro Samael, tenemos una guía maravillosa en la Divina Comedia de Dante. Entonces ahí vemos cómo Dante es siempre asistido, guiado por su maestro Virgilio. En todo el proceso íntimo, cada uno de nosotros no puede olvidar a su gurú. Todos los gnósticos tenemos un gurú común, el Avatara, Sama el Umbeor. Es el gurú de todos los gnósticos, nuestro maestro amado. Como exactamente en la Biblia aparece Jesús con su guía, su maestro, representado allí por el cirineo que le ayuda a cargar la cruz. Le ayuda enseñándole a cómo hacer el trabajo en esa forma simbólica a cargar la cruz de la iniciación. Sabemos que, por la propia obra del Maestro Samael, que el ángel Barú era el gurú de Yeshua ben Pandirá, de Jesús el Cristo. Como Adolfito, así llamado cariñosamente, era el gurú particular de nuestro maestro Samael Umbeor. Samael es el gurú de todos nosotros, pero también es cierto que por allá, en aquella etapa que dejamos en la primera parte de este seminario, cuando uno despierta el fuego, Kundalini, es el momento en el cual uno encuentra a su propio gurú, que puede ser el mismo maestro Samael, o puede ser el maestro que por primera vez te enseñó los misterios, especialmente la magia sexual. En ese caso, si fuera otro, Samael quedaría como un gurú mediador, un gurú que siempre presente, guía, orienta, asiste, mediador, junto a ese nuestro maestro o gurú personal. Bien, con esas 3 partes no podemos olvidar y continuamos caminando, para llegar entonces, metidos en la segunda montaña, después de los 9 trabajos de Hércules, como mencionaba Lorena, entrar en la siguiente etapa que se llama el purgatorio. Bien, la primera cosa que tenemos que aclarar es que el purgatorio no es esa visión en la que todos hemos sido educados de la tradición pseudo-cristiana llamada católica, en la cual las almas que van al purgatorio son aquellas que no han sido muy malvadas para ir a los infiernos, ni han sido suficientemente buenas para ir al cielo. Entonces los regulares, por decir así, nos lo cuentan, van a esa etapa del purgatorio. Evidentemente, esto es una visión muy superficial de esta etapa o de esta esfera llamada el purgatorio. Si
hemos visto sintéticamente todas las etapas necesarias a pasar para llegar aquí, comprendemos que no es tan fácil penetrar en este nivel de trabajo interior. El mismo maestro Samael nos enseña, nos dice, nos define el trabajo que se realiza en este lugar. Dice que en el mundo purgatorial debemos freír las semillas del mal, aniquilar larvas infrahumanas de todo tipo, purgarnos de toda corrupción, purificarnos radicalmente. Bien, si hasta ahora se ha trabajado con el yo, aquí en el purgatorio se trabaja con la semilla del yo, la raíz del yo. Por eso que no es así un lugar al cual llega cualquiera, ¿verdad? Si bien es cierto que el purgatorio, siendo una religión inferior, cuarta, quinta dimensión inferior, bien es cierto también que aquellos que en ese lugar, en esa dimensión, se encontrarán también aquellas almas, aquellas personas que han desencarnado y están esperando un nuevo cuerpo, nueva encarnación. Como se encontrarán también las almas que, habiendo terminado su ciclo de 108 existencias, penetran por esta región, cuarta inferior, para continuar por la quinta inferior, sexta inferior, en todo el proceso de la muerte segunda, de la involución, en todos los descensos hacia la muerte segunda. Pero serán bien distintos las cosas que viven unos y que viven otros. Será muy, muy distinto a lo que en esa región, en ese submundo, vive un 2 veces nacido, vive un iniciado que ha creado los cuerpos, ha encarnado el Cristo se ha desarrollado dentro de él, en las venustas, y ya ha eliminado el yo visible dentro de los 9 trabajos de Hércules, encontrándose en una misma esfera, viviendo procesos muy distintos. Esto nos permite entender mejor entonces la clásica definición del purgatorio, como morada temporal en donde el hombre, después de abandonar el cuerpo físico, está sometido a tormentos purificadores antes de alcanzar la región celeste. Esa purificación es bien distinto en unos casos o en otros, según hablemos de un humanoide o de un hombre o un 2 veces nacido. Nos explica muy claramente el maestro Samael por qué hay que hacer este trabajo. Si leemos, por ejemplo, en su obra Curso Esotérico de Magia Rúnica, que es el mensaje de Navidad 68-69, el maestro en esa época se encontraba en estos trabajos. Y allí tenemos varias referencias en esa obra, como en esas obras de esos años. Tarot y Cábala, Mi regreso al Tíbet, etc. Allí en el curso de Magia Rúnica, en el capítulo 35, que se llama exactamente la región purgatorial, nos explica bien el maestro el trabajo, por qué se debe realizar este trabajo. Dice así: vienen a mi memoria aquellos tiempos en que yo abandoné el Averno para ingresar en la región purgatorial. Ya claro, abandonar el Averno aquí, el maestro quiere decirnos que ha realizado ya los 9 de los 12 trabajos de Hércules, que se corresponden a los 9 infiernos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ha abandonado el Averno para penetrar en la región purgatorial, como nos está diciendo. Y continúa: ya mi madre me había instruido a fondo, convertida en una verdadera dolorosa. Había navegado conmigo en la barca de Carón, me había demostrado la disolución del yo pluralizado, y por último me había enseñado que la mente, aunque desprovista del ego, continúa con las malas tendencias. Oh Dios mío, el yo pluralizado al disolverse deja en la mente sus semillas de perdición. Los yogis dicen que hay que freír esas semillas, incinerarlas, reducirlas a polvareda cósmica. Es urgente comprender que el yo renace como la mala hierba, de entre sus propias semillas. Necesitaba, pues, incinerar esas malas simientes de la hierba venenosa. Era necesario ingresar en la región purgatorial, del mundo molecular inferior,
para quemar el semillero de mí mismo. Muy bien, por tanto queda bien especificado en qué consiste este trabajo por el maestro: eliminar la semilla del yo. Como el mismo Gautama Buddha Sakyamuni decía, no basta eliminar el deseo, tenemos que eliminar la misma raíz del deseo. No basta tallar el tronco del árbol, tenemos que arrancar la raíz de la tierra para que no pueda volver a reproducirse esa mala hierba, el yo. Y en esto consisten estos delicados trabajos del purgatorio: eliminar la semilla, la raíz del yo. Bien, como comentaba un poco, pero podemos ahora ubicar más exactamente esta región del purgatorio. Para ello el maestro nos la define exactamente en las 3 montañas. Definamos el purgatorio así: región molecular inferior, zona de tipo sublunar, astral sumergido, Kamaloka secundario. Bien, o sea, la 5ª dimensión inferior, el astral inferior, ¿verdad? Allí donde quien se encuentra en estas alturas iniciáticas del camino puede hacer este trabajo. Aunque también, como ya hemos aclarado, en el astral inferior se encontrarán otras almas en otros procesos, esperando un nuevo retorno o en procesos de descenso en la involución. Pero solo estos, los 2 veces nacidos, con cuerpos y eliminado el yo visible en los trabajos de Hércules, harán los trabajos del purgatorio. Bien, tenemos, como decía, y ya que aprovechando también que nosotros estamos aquí de misión en esta ciudad de Dante, en Florencia, en Italia, tenemos un esquema maravilloso de lo que es el purgatorio en su obra La Divina Comedia. Allí nos describe perfectamente Dante que el purgatorio está dividido en 9 partes. Estas 9 partes son el guardián del purgatorio, Catón, el antipurgatorio y después las 7 gradas o cornisas del purgatorio. En total 9 etapas o partes o trabajos que resumimos un poco. Entonces el primer trabajo en esta región del purgatorio, que hagámonos una idea, el maestro tarda aproximadamente, porque no lo define en concreto, pero aproximadamente, por lo que conocemos de toda su obra, está 4 años y medio en estos trabajos del purgatorio. La primera etapa entonces de estas 9 se llama el guardián del purgatorio, Catón, dentro pues de la Divina Comedia. Allí Dante nos describe un momento maravilloso. Él nos dice así: me postré devotamente a los pies santos de este guardián, Catón, del purgatorio. Le pedí por misericordia que abriese las puertas del purgatorio para iniciar estos trabajos. Pero antes me di 3 golpes en el pecho, arrepentimiento. Con la punta de su espada me trazó 7 veces y dijo: fe de pecados. Y dijo: procura lavar estas manchas cuando estés dentro. Y ese es el trabajo que debe realizar. Después empujó la puerta hacia el sagrado recinto, diciendo: entrad, mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelva a salir. Bien, también esto es maravilloso, ¿no? Esta advertencia de Catón, el guardián del purgatorio, que nos recuerda tanto aquel pasaje del Antiguo Testamento en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se le advierte también, Jehová Dios advierte también a los justos de no mirar atrás en esa destrucción. Y nos recuerda cómo la mujer de Lot se gira en el momento de la destrucción y se convierte en piedra, en sal, en piedra. O sea, volver atrás significa volver a cometer los mismos errores. Volver atrás significa volver a la vida anterior, dejar el camino del ser.
Volver atrás significa desear de nuevo viejas sensaciones, cosas que lógicamente no se pueden permitir. Nos toca borrar, cancelar esas letras escritas, esas manchas, esas 7 P's en nuestra frente. Viene la segunda etapa, que se llama el antipurgatorio. Es el lugar donde son confinadas las almas de los culpables de negligencia, hasta el momento en que les es permitido pasar a purgar sus pecados. Bien, la negligencia, el abandono del trabajo interior, la negligencia, el abandono de nuestro deber, parloc, del ser, el deber que tiene el alma de trabajar para su creador, para su ser, para nuestro Padre interior. Y por último, los 7 reinos del purgatorio. Son las 7 condiciones de los espíritus que anduvieron lentos en arrepentirse en los 7 pecados capitales. Entonces ahora Dante, el maestro, se encontraron allí con 7 gradas o cornisas del purgatorio. En la primera grada o en el primer círculo del purgatorio se trabaja con la soberbia, el orgullo. En el segundo círculo del purgatorio la envidia. Tercero la ira. Cuarto la pereza. Quinto la avaricia. Sexto la gula. Y séptimo y último la lujuria. Estos pecados son castigados en las respectivas cornisas. Una vez purgado el pecado, los espíritus salen libremente hacia el paraíso terrenal, en un estado de inocencia, para como dice la misma Divina Comedia, purificadas y ágiles, puedan salir a las estrelladas esferas. Bien, se sube, por tanto, se conquista de algún modo el paraíso terrestre, o sea, la 4ª y 5ª dimensión superior. Sí, lo que era trabajado en esas mismas dimensiones inferiores, el purgatorio, ahora se puede entrar en la parte de arriba, el paraíso terrenal. Bien, después hay un encuentro con Beatriz, o sea, nuestra alma divina, y finaliza esta etapa del purgatorio con la purificación en el río Leteo y Eunoe, que luego comentamos. Bien, esto nos ha dado una claridad también, repito, gracias a la Divina Comedia de Dante Alighieri, de los trabajos que allí se realizan. Veámoslo de otro ángulo también, estos trabajos. Ubiquémonos de nuevo en los trabajos que estamos realizando y también así ubicamos bien esta tercera y última parte de este seminario sobre la gran obra. Lo que se ha trabajado hasta ahora, en los 9 trabajos de Hércules, es el yo del lado visible. Nos puede parecer mucho lo vivido hasta aquí. El propio maestro o todos los iniciados que llegan allí, una vez terminado los 9 trabajos de Hércules y purificado los infiernos, seguramente la sensación, o uno piensa, que se habrá terminado todo, que se habrá muerto. De hecho, es declarado muerto. Pero siempre la muerte es a un nivel. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la guía del Maestro en toda su obra, y especialmente las 3 montañas, para saber que esa es una muerte de una parte, pero que debe continuar el trabajo. Allí, al terminar los 9 trabajos de Hércules, se ha eliminado el lado visible de la luna psicológica. Esos yoes que podemos descubrir con la autoobservación, que se expresan en nosotros, digamos, son eliminados. Pero entonces el maestro encuentra que luego están las semillas del yo, y esto es lo que se ha eliminado en esta etapa en la que estamos ahora, el purgatorio. Los gérmenes del yo, pero los gérmenes del yo visible, lógicamente. Y toda esta etapa del purgatorio, el maestro la realiza sin contacto sexual. Explica, y luego podremos ver o comentar alguna referencia al maestro, explica que se hace sin contacto sexual. Será quizás por lo delicado del trabajo,
eliminado el yo, no sea que en una caída, que por riesgo del trabajo sexual haya una caída involuntaria y se reproduzca de nuevo el yo. Será por esto la necesidad de intensificar la muerte, de hacerla más profunda, que esta etapa del purgatorio se hace sin contacto sexual. Y allí pasa varios meses o años sin contacto sexual. Encontrará después el maestro un momento muy delicado de su camino, en el cual, pensando que no debe más volver a la magia sexual, porque ya es un 2 veces nacido, entonces, sin embargo, no consigue eliminar ciertos aspectos con los que se va encontrando. Ya no le sirve el trabajo que estaba realizando, no entiende por qué. Prueba todo tipo de disciplinas de muchos otros maestros que no le funcionan. Y no entiende qué pasa. Es más, internamente vive diversas experiencias, como que le indican que debe trabajar en la novena esfera, en el sexo sagrado, pero él no las considera. Lo toma como una prueba, una tentación de Lucifer, me quiere engañar, etc. Son varias las experiencias. Nos cuenta con la maga elemental, dentro, en las 3 montañas, nos cuenta como la maga elemental, al 5.º aspecto, la Divina Madre, le indica que debe hacer un descenso a la novena esfera. Pero yo estaba lerdo en la comprensión. Y siempre estas frases nos sorprenden, a ese nivel del camino. Pero, ¿cómo puede estar uno lerdo en la comprensión? Bueno, porque siempre, delante de la prueba que tenemos, nos falta conciencia, porque tenemos que conquistarla. Le da otra experiencia de su propio ser, le enciende cerillas, le pide fuego y él dice, esto son tentaciones, un engaño. Bien, por eso se para, se estanca, como él mismo explica allí, me estaba estancando en las 3 montañas, porque se negaba a volver a la novena esfera. Sin embargo, no le queda más remedio, porque si no, no podía continuar el proceso, el camino, no podía morir en otros aspectos más profundos. O sea que, sin darse cuenta, el maestro estaba pasando de eliminar las semillas del yo visible a comenzar a eliminar el yo oculto, porque el purgatorio tiene estas 2 etapas. Una primera etapa sin contacto sexual, que se elimina la semilla del yo visible, y una segunda parte dentro del purgatorio mismo, en los que ya con contacto sexual de nuevo, se entra a trabajar en una primera parte, en un primer nivel, con los yoes del lado oculto de la luna psicológica. Es enfrentándose a estos yoes que no consigue, no sabe por qué, pero no consigue superarlos, eliminarlos. Cuando vuelve a la novena esfera, a la magia sexual, a la pica santa, a la asistencia de la Divina Madre con ese maravilloso trabajo, entonces allí consigue morir y consigue continuar y terminar esta segunda etapa del purgatorio, dedicada, repito, ya comenzando a trabajar con los yoes del lado oculto. Nos lo dice el mismo Maestro Samael de esta forma. Vienen a mi memoria aquellos tiempos en que yo abandoné el Averno para ingresar en la región purgatorial, trabajando con la Madre Divina Kundalini sin contacto sexual. Conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después tuve que encontrarme cara a cara con la iniciación de Judas, la pasión por el Señor. Al llegar a estas alturas descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos, tan antiguos y tan imposibles de poder desintegrar, que se necesitaba apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de Vulcano. Así lo hice. Bajé a la novena esfera a trabajar y logré, mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba, que los tenía, pero que jamás creía que los tenía. Bien, aquí el maestro nos explicaba este momento, este paso de no contacto sexual a contacto sexual, del purgatorio, en los que terminando el purgatorio entra ya, continúa trabajando con el lado oculto y entra ya en la siguiente etapa que explicará Lorena, la iniciación de Judas o los años de Job. Para finalizar con esta etapa,
el mismo maestro nos explica que en esa pausa sexual, en esa primera etapa del purgatorio, logró eliminar un 50% de los elementos subjetivos, un 50% del yo. Y esto siempre nos hace reflexionar y nos sorprende. La muerte de verdad está redesarrollándose en esta segunda montaña. En la primera, como el mismo maestro nos dice, por aquellos tiempos de mi vida tenía el ego bien vivo. Es de verdad, al terminar la primera montaña, con todo el desarrollo del Cristo íntimo, que ahora el mismo Cristo, el héroe, el guerrero, entra a los infiernos, de verdad, a morir en la gran parte del yo que estaba pendiente. Si bien el yo se va procesando desde los mismos sendero probatorio, la muerte del yo se va procesando. Pero el grosso, el mayor porcentaje nos está allí esperando en estos trabajos de la segunda montaña. Para finalizar, algunas aclaraciones más del maestro, por si todavía algunos detalles son interesantes de estudiar. Bien, también en otra obra de este periodo es el mensaje Navidad 67-68, los cuerpos solares. Ahí nos dice el maestro, sin esas tres mujeres simbólicas de la Divina Comedia, llamadas Lucía, la gracia divina, Beatriz, el alma espiritual, y Clemencia, la misericordia, no hubiera podido Dante descubrir los terribles misterios del abismo. Bien, por tanto, aquí el maestro nos habla de la importante asistencia de estos tres aspectos, partes del ser. ¿Cómo se viven estos trabajos? Nos los describe de nuevo el maestro en Magia Rúnica. En la región purgatorial revivimos en esferas subconscientes sumergidas todos los placeres de la pasión sexual y demás vicios. Pero esto nos causa profundo dolor. Y aquí la diferencia. Pasaba el tiempo y sufría lo indecible, incinerando semillas malignas, eliminando porquerías. Y muchas almas compañeras de la región purgatorial parecían cadáveres en descomposición, acostadas en lechos de dolor. Eliminaban semillas, horribles larvas inmundas, malas tendencias. Bien, y termina entonces esta etapa de esta forma. En Tarot y Cábala, capítulo 30, mensaje Navidad del 69, vemos así en todos esos años que el maestro trabajó en esta etapa. Después que se han incinerado las semillas del yo, con la purificación de la podredumbre en el purgatorio, el iniciado se baña en los ríos Leteo y Eunoe, resplandeciendo sus cuerpos maravillosamente. El Leteo y el Eunoe son un solo río. Por una orilla del río descienden las aguas que borran la memoria del pecado, los recuerdos del mí mismo, y se llama Leteo. Por la otra orilla santa tiene el río el encanto de fortificar las virtudes, y se llama Eunoe. Así que termina así esta etapa, se cancela la memoria de esos pecados, de las semillas, y se fortalecen las virtudes para entrar ahora en la siguiente etapa. Muy bien, pues ahora continuamos con la segunda montaña, la resurrección, y entramos en la etapa de la iniciación de Judas o los años de Job, una etapa bastante dura del camino, puesto que es casi la última ya antes de la resurrección, en la cual el iniciado tiene que pasar por duras pruebas, ¿no? Y nos dice así el maestro: después de reconquistar los 9 cielos, el maestro tuvo que comparecer ante el tercer logos, su propio ser, ¿no? Samael. Y el venerable pues le pide
que hiciese un estudio quirosófico en las líneas de su mano, o sea, que le leyera la mano. En la mano le vio un daño en la línea de Saturno, entre la edad de los 53 y los 61 años. Y así es como su ser le anuncia su propio futuro. Las 8 iniciaciones recibidas debían ser calificadas. Realmente durísimo trabajo. 1 año para calificar cada iniciación. Así que debía vivenciar en 8 años todo el libro del patriarca Job, que consistía en pagar los diezmos, ¿no? Los diezmos de Neptuno, que llama el maestro, o sea, en pagar todo el karma que le quedaba, ¿no? Por eso decimos también que esta parte del camino es muy dura, siempre pagar los diezmos antes de la resurrección, ¿no? En el libro de Job, él se ve despojado de todo, hasta de sus hijos, y afligido pues por una enfermedad impura, ¿no? Su esposa le angustia, burlándose de la confianza que él pone en un Dios que así le trata. Y sus 3 amigos le atormentan, juzgándole un impío, ¿no? Seguramente merecedor de tal castigo. Esto es lo que le sucede al santo Job. Bien, esto le enseña al iniciado, ¿no? A aceptar a Dios en el bien y en el mal, amar a Dios de forma desinteresada, ¿no? Porque así es como tenemos que hacer este trabajo, de forma desinteresada, porque consideramos que es lo justo para nosotros y para nuestro propio ser interior. Y amar a Dios también, por supuesto, en la adversidad, ¿no? Por eso en estos años de Job es lo que se te prueba, este amor también en la adversidad, porque al iniciado se le pide mucho sacrificio. El santo Job se acusa a sí mismo y no a Dios, ¿no? Porque Job es un hombre justo y continúa clamando por su ser, el cual pues lo va ayudando, lo va curando, siempre el sacrificio siempre va dando sus resultados. Bien, al maestro, después de la primera iniciación de Judas, se le anuncia que tendrá que pagar el crimen de haber asesinado al dios Mercurio. Él pide le perdonen ese karma, pero le dicen que ese karma no tiene perdón y que solo se puede pagar trabajando con la luna. Entonces, el trabajo con la luna, el trabajo que viene a representar en esta etapa del camino con los yoes del lado oculto, que ya había comenzado en la etapa anterior del purgatorio, aquí continúa y la termina. Y también termina con las semillas del yo oculto, o sea, el yo tiene que quedar, la cara oculta de la luna tiene que quedar completamente eliminada, ¿no? Se le hace también reproches al maestro Samael. Su ser le dice que había convertido el templo de Mercurio en un campo de deporte, o sea que viene a referirse que la sexualidad la había convertido en algo vulgar, ¿no? En algo sin valor, en algo para divertirse. Entonces, claro, el maestro siente mucho arrepentimiento de todo esto. Posteriormente, pues el camino se convierte en algo espantosamente difícil, ¿no? Y el maestro pues tuvo que sufrir mucho, ¿no? Bien, algunas cosas que le pasaba al maestro, ¿no? En los años del Job. Vamos a hacer algunos comentos. Bien, aunque el maestro les había dicho que él ya había hecho los 9 trabajos de Hércules a la gente que le rodeaba y entraba en las pruebas de Job, la gente normalmente no veía muchos cambios externos en él, ¿no? Porque nosotros tenemos una idea confusa de lo que es una persona sin ego. Él llevaba una vida normal, entre los estudiantes, iba al correo, tenía sus problemas económicos, trabajaba, trataba con su familia, era un padre de familia, ¿no? Entonces, claro, muchas personas lo valoraban como un gran maestro, pero otras personas de su alrededor, pues no, ¿no? Y el cual en esta etapa del camino le tocó sufrir al maestro muchas críticas. Alguno llegó incluso a decir que si no tenía ego, ¿quién disfrutaba de esos helados que se comía?
se podía comer 1, 3, 4, pues el maestro en esa etapa del camino tenía mucha sed, ¿no? Tenía muchos cambios de temperatura en su cuerpo, pues estaba ya metido en la enfermedad impura, que es también uno de los aspectos que se vive en esta etapa del camino y que termina matando al iniciado. Algunos se asombraban, ¿no? Pues una persona que tenía el elixir de la larga vida, que conocía la medicina universal, como conocía el maestro tantos aspectos de la medicina, y cómo era posible que no se pudiera curar a sí mismo, ¿no? Estas cosas se decían. Realmente no se entendía el proceso que el maestro estaba pasando. Bien, cuando el maestro sufría tanto dolor, lo que decían sus críticos, por no llamarlos traidores, porque supongo que habrá sufrido de todo, ¿no? Era porque él se había caído, no porque estaban las pruebas de Job, ¿no? Así vemos por todas las contradicciones por las cuales tiene que pasar un iniciado, ¿no? Porque todos pues, nos hacemos conceptos. Todos pensaban que una persona que no tenía ego ya no necesitaba de la magia sexual, pues no tenía lujuria, sin ego ya no hay dolor, no se sufre, se vive tranquilo, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta, o aquellas personas en aquel momento no se dan cuenta de que en este proceso pues te quitan todos los poderes, facultades, a veces se viven momentos de oscuridad, el iniciado tiene que trabajar mucho, demostrar mucho amor al ser, a veces sin resultados, ¿no? Como igual tenía tantos resultados en las iniciaciones anteriores, en la primera montaña. Sin embargo, la segunda montaña, como está más polarizada hacia la muerte psicológica, pues el trabajo también evidentemente es más duro. Y nos tenemos pues que dar cuenta de que el despertar de la conciencia es un proceso natural, no algo espectacular. Que podemos tener un ser a nuestro lado así tan elevado como el maestro Samael y pasar totalmente desapercibido, ¿no? Porque el trabajo interior, el camino, siempre es algo íntimo, ¿no? Nos decía el maestro Sivananda que un discípulo no puede comprender a su maestro hasta que esté a su nivel. Y esto es una gran verdad, ¿no? Porque el iniciado ya ha ido pasando por tantas que es difícil comprenderlo, ¿no? Y como ya he dicho antes también porque nos hacemos muchos esquemas rígidos, ¿no? Del propio camino, que gracias a Dios el ser nos va haciendo caer, ¿no? Durante todo el camino. Bien, después de eliminar el yo, nos queda la falsa personalidad, ¿no? Y es durante estos últimos 6 meses que se elimina, ¿no? Antes de la resurrección. La personalidad que está compuesta por envidia, por celos, por vanidad, por preocupaciones, ¿no? Nos cuenta el maestro. La falsa personalidad que se sostenía en los egos eliminados en los 9 trabajos de Hércules, cuando se elimina el ego es cuando ya puede verse, ¿no? Y entonces es más fácil. Ahí es cuando el iniciado, cuando ya lo ha eliminado todo, puede trabajar con la falsa personalidad y eliminarla. Bien, así que en todos estos trabajos el maestro se dejó crucificar, ¿no? Por tantas críticas que tuvo que vivir en todo este proceso y con todo el gimnasio psicológico que tenía a su alrededor, ¿no? Así es como el maestro pagó los diezmos, ¿no? Por pecar contra el Espíritu Santo, ¿no? También el maestro nos cuenta en esta etapa que la senda del filo de la navaja pues, es sexual, ¿no? O sea que hay que trabajar también mucho con la sexualidad, ¿no? Aunque sabemos que también en la etapa de los años de Job o iniciación de Judas también hay fuertes pausas, ¿no? El maestro en esta etapa se encuentra con su madre divina, que le dice que la cambió allá en el mundo físico por otras mujeres, ¿no? Aspectos de mucho remordimiento. El maestro intentó hacerla ver que eso fue en el pasado, pero la Madre Divina le dice que pasado, presente y futuro, que uno siempre es el mismo, ¿no? Y el maestro pues la da la razón, ¿no? Más tarde, cuando el maestro se va de vacaciones al puerto de Acapulco, a México, tuvo que ser instruido sobre la estigmatización, ¿no? Del cuerpo astral.
O sea que en experiencias internas el maestro podía ver cómo le hacían los estigmas, ¿no? Nos cuenta que un monje santo, un ermitaño, le perforó las manos con clavos y saltaban rayos divinos, ¿no? Él oraba al Padre y pues la oración no se hacía esperar, ¿no? Sentía también como toda esa oración llegaba al Padre, ¿no? Este es otro de los puntos importantes de los años de Job, ¿no? La oración. Cómo el iniciado en sus pausas magnéticas tiene que trabajar tanto con la oración, tiene que trabajar con las vigilias nocturnas, porque en estos últimos años el ser te lo pide todo, o sea, el ser al iniciado le pide todo. Entonces es como que se lo tiene que dar, ¿no? Cada vez el sacrificio debe ser mayor, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos como el maestro nos contaba, todas las veces que meditaba durante el día y nos cuenta casi toda la noche, ¿no? Hablándonos así también de todo este trabajo que hacía con las vigilias nocturnas, ¿no? Porque en la noche también es donde el iniciado sufre más ataques, ¿no? Y este es un aspecto importante de esta etapa del camino, que el iniciado se tiene que defender y a veces no puede ni dormir, por lo cual tiene que estar siempre atento, ¿no? Alerta, como el vigía en el campo de la guerra, ¿no? Que nos comenta el maestro. Bien, en la iniciación el maestro había recibido los estigmas, ¿no? Pero solo en forma simbólica. Aquí es en la montaña de la resurrección donde debía hacerlos, ¿no? Y crearlos en la sexualidad. Entonces este anacoreta lo condujo hasta la iglesia gnóstica, ¿no? Después de todo esto, y un ser, y su propio ser, y un maestro, hablan del maestro como que es un iniciado muy fuerte, ¿no? Y que respondía muy bien en la gran obra, pero que todavía tenía que seguir mejorando el sacramento de Roma, la sexualidad, ¿no? Nos hace entender en estas alturas cómo todavía se tiene que refinar tanto, ¿no? Así el maestro comprendió la necesidad, ¿no? De refinar más y más la energía creadora. Nos cuenta ahí también que así es como hizo del Maituna una forma de oración, ¿no? O sea que el iniciado está en constante conexión con el Padre, ¿no? Orando todo el tiempo. Así formó los 5 estigmas crísticos en su cuerpo astral. Pues no es posible la resurrección sin haber formado estos estigmas, ¿no? Que pertenecen al Cristo íntimo. Y es así, con la cruz sexual, como formó el maestro sus estigmas y los han formado también los místicos de todos los tiempos, ¿no? O sea, en esta etapa hay mucho, como ya hemos dicho, sexualidad, mucho sacrificio, pausas, muchas vigilias, mucha oración, mucho gimnasio psicológico, muchas críticas, porque el iniciado tiene que morir absolutamente, completamente, ¿no? Entonces le toca vivir todo esto, ¿no? Es una etapa dura del camino, pero también muy importante porque es la última, ¿no? En la cual se elimina todo. Bien, ya hemos dicho también que son 8 años, ¿no? Como mínimo, ¿no? Los años de Job, pero podrían ser más. O sea, el maestro sí los cumplió, como su ser ya le dijo, en 8 años, pero podrían ser perfectamente más años para trabajar todos estos aspectos. Muy bien. Entonces, este trabajo de los 8 años de Job, que incluye todo un gran pago kármico, el tema de los diezmos. Entonces, pues todo este trabajo nos lleva a la siguiente etapa, que es la resurrección. De todo este trabajo interior tenemos una guía maravillosa de todo lo que el maestro ha vivido en la segunda montaña, en su obra Si hay diablo, si hay infierno, si hay karma, ¿no? Allí podemos encontrar una guía maravillosa de todos estos trabajos de muerte interior vividos por el maestro. Nos permite, llegados a este punto, también aclarar un poco el tema de los 3 clavos de la cruz o las 3 negaciones de Pedro, o lo que el maestro llama las 3 purificaciones.
Y leo directamente de él un texto que lo explica perfectamente, la conferencia suya titulada así, Las tres negaciones de Pedro, las tres purificaciones. Ahora bien, hay tres purificaciones que son las tres negaciones de Pedro. La primera purificación es el trabajo con el agua y con el fuego. La primera montaña de la iniciación, cuando uno recibe las 8 iniciaciones venustas. Bien, ese es el primer clavo de la cruz. La finalización, terminando la primera montaña, terminando las iniciaciones de Venus, se puede recibir el primer clavo, es la primera purificación. La segunda es trabajar con cada uno de los infiernos, donde bajan todos los héroes solares, Perseo, Hércules, Marte, Jasón, etc. Debemos pasar más allá del Aqueronte, en la barca de Caronte, pasar a la otra orilla, sufrir lo indecible en el trono de Dit, en la ciudad maldita, vivir por un tiempo entre los condenados, pasar tremendos horrores. Bien, segunda purificación serían, por tanto, los 9 trabajos de Hércules. Y la tercera purificación pertenece al libro de Job, en vísperas de la resurrección, sobre la cumbre de la segunda montaña. Es la iniciación de Judas, los años de Job. Bien, ahí sí hemos ubicado bien estas 3 clavos, ¿no? Son 3 purificaciones a base de hierro y fuego. Por eso son los 3 clavos de la cruz. Solo después de la tercera calcinación canta el gallo de la pasión, que representa a la resurrección. Por ello es que el Cristo dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así que la etapa que ahora acaba de explicar Lorena es justamente la tercera purificación, el tercer clavo, los años de Job, antes de que el gallo cante, para entrar ahora entonces directamente a la resurrección. Ya que estoy con el maestro, leo otra cita que explica, que es tremenda, que explica el valor esotérico de este momento, ¿no? Un gran amigo, adepto resurrecto, que vive actualmente en la Gran Tartaria, me dijo lo siguiente: uno, antes de tragar tierra, no es más que un tonto. Cree saber mucho y no sabe nada. Uno solo viene a quedar bueno cuando ya traga tierra. Antes de eso no sabe nada. También me dijo: los maestros se caen por el sexo. Esto nos recuerda al conde Zanoni. Este se cayó cuando eyaculó el semen. Zanoni era un maestro resurrecto. Se enamoró de un artista de Nápoles y cayó. Bien, es tremendo esta frase del maestro, que nos hace sentir lo que somos, nada. Que solo uno, hasta antes de que resucite, no es nada, no es más que un tonto. De verdad, son los procesos de la resurrección que hacen posible que el ser tome riendas de su alma y que el ser se encarne de verdad y uno deje toda su tontería, todo lo que somos, como yo y como personalidad. Bien, partiendo entonces de esto, expliquemos un poco los procesos de la resurrección. El maestro nos explica que existen 3 tipos de resurrección. La primera es, digamos, simbólico el nombre. Se le llama la resurrección espiritual. Vendría a ser esa etapa de la primera montaña, lo que es levantar las serpientes de fuego y las serpientes de luz. A eso el maestro, lo que sería finalizar las iniciaciones venustas, a eso el maestro le llama resurrección espiritual. Bien, pero esta es solo un nombre simbólico, ¿verdad? La verdadera resurrección, como su nombre indica, morir para vivir, volver a la vida, resucitar, se da cuando uno ha muerto por completo, al final de la segunda montaña,
en los yoes visibles, en las semillas, en los yoes ocultos, en las semillas, muerto todo, hasta la personalidad eliminada, como se ha comentado, entonces no queda más que vivir la resurrección en el ser. De allí entonces nos encontramos con los dos otros tipos de resurrección que el maestro nos comenta. El primero le llama la resurrección en el cuerpo de la liberación. Esto se realiza en los mundos superiores. Este cuerpo se organiza con los mejores átomos del cuerpo físico. Es un cuerpo de carne que no viene de Adán. Es un cuerpo de belleza indescriptible. Con este cuerpo de paraíso pueden los adeptos entrar en el mundo físico y trabajar en él, haciéndose visibles y tangibles a voluntad. Y después está el otro tipo de resurrección. Resurrección con el cuerpo físico. Al tercer día, el iniciado en cuerpo astral viene ante su santo sepulcro, acompañado por las jerarquías divinas. El iniciado invoca su cuerpo, y éste, con ayuda de las divinas jerarquías, se levanta penetrando en el hiperespacio. Así es como se logra escapar de la sepultura. Así es como el maestro vuelve a quedar en posesión de su cuerpo físico. Con ese cuerpo inmortal puede aparecer y desaparecer instantáneamente. Se hace visible en el mundo físico a voluntad. Bien, estos son los dos tipos de resurrecciones que nos comenta el maestro en Tarot y Cábala, capítulo 20, la resurrección, arcano 20. O sea, uno es la resurrección en un cuerpo de liberación, esto es, para aquel que no resucita con el mismo cuerpo que estaba haciendo la gran obra, o para aquel que no resucita como el caso de nuestro maestro y que luego comentaremos, porque su ser había dejado una momia viva de otros tiempos, entonces el tipo de resurrección que toca es resurrección en el cuerpo de liberación. O sea, se extraen los mejores átomos del cuerpo físico para que el ser, el Espíritu Santo en los mundos superiores, forme este cuerpo de liberación, este cuerpo de resurrección, que no es carne de pecado, que no es carne de Adán, que sea este cuerpo que está liberado del pecado original, este cuerpo que está liberado de la enfermedad, de la muerte, del yo, del tiempo, del pasado, de los recuerdos, que es un cuerpo espiritual, de resurrección. Otro es el caso único y particular de Yeshua ben Pandira, de Jesús el Cristo, que resucita con su mismo cuerpo físico. Bien, y él lo hace así por dos motivos, y es el único caso que por ahora conocemos, que en el mismo cuerpo con el que estaba haciendo la gran obra, resucita. El mismo cuerpo como, quiero decir, como imagen, como forma, pues exactamente no es el mismo, porque atómicamente se ha transformado. El primero no dejaba de ser un cuerpo fruto de hombres, y el segundo, después de la resurrección, es un cuerpo fruto del Espíritu Santo, de las partes del ser, de las jerarquías divinas, atómicamente modificado, en los mundos internos, trabajado con magia superior, etcétera, etcétera. Pero sí que mantiene la misma fisionomía, aunque vibracionalmente, atómicamente es distinto. Pero es el único caso conocido de resucitar con el mismo cuerpo. El motivo es, primero, Él es el Hijo del Logos, Él es el más grande, el Maestro de Maestros, el Maestro de mayor conciencia de nuestro sistema solar, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de nuestro Creador, del Logo solar. Y en eso también se tiene que ver esa diferencia, que solo Él lo ha podido hacer. Un segundo motivo es que era necesario que el Mesías se mostrara a todos. Los otros tipos de resurrección, digamos que son un testimonio solamente para aquellos que también se encuentran en el camino. Entonces, a través de la revelación interior,
pueden tener confirmación de ese proceso vivido por ese maestro, por esa maestra, que ha pasado por el proceso de la resurrección y tiene la revelación interna, porque lo que ve allí es un cuerpo que muere, como el caso del maestro, para resucitar y vivir todos los procesos de la tercera montaña en forma oculta. Por tanto, solo puede ser la revelación interior que te confirme de ese proceso. Jesús, el Mesías, no podía solamente hacerlo así. No podía dejar solamente a aquellos que ven de reconocer este proceso. Él como Mesías tenía que demostrarlo y mostrarlo a todos. También a aquellos que no ven, también a aquellos que están en preparación, que todavía no siguen el camino iniciático, y entonces tenía que ser una resurrección física, que todos la pudieran ver. El maestro, nuestro maestro Samael, vive este proceso en el año 77, ¿verdad? Un 24 de diciembre del 77, el maestro muere para resucitar 3 días después, el 27 de diciembre de 1977. El caso del maestro es otro tipo de resurrección muy particular, llamada resurrección Yao. Entonces allí todos conocemos las diversas conferencias que el maestro ya por la época transmitía, si bien los hermanos no podían comprenderlo. Por más que les advertía que se encontraban los años de Job, en la iniciación de Judas, que estaba terminando el proceso, que estaba entrando en la momia, que debía morir y que cogería aquel cuerpo, por más que todo eso lo contaba, siempre, y es lógico que también sea así, nadie lo entendía, no se comprendía de lo que estaba hablando, como al mismo Jesús le ocurrió. El mismo Jesús lo decía, que debía morir para resucitar, etcétera, etcétera, como un grande sacrificio y para enseñar un camino. Y sin embargo, cuando ocurre, pues todos sienten temor, huyen, escapan, se ocultan los apóstoles. Las propias partes del ser interior sienten temor, qué va a suceder, etcétera. Así que es normal que es un proceso, como ha descrito también Lorena, previo a la resurrección, de dudas, de críticas, de incomprensiones. Y más este momento de la resurrección. Cuesta para nuestra mente sensorial, nuestra mente mundana, creer en la posibilidad de la resurrección. No terminamos de creérnoslo. Ni siquiera terminan de creérselo dentro de la misma tradición católica, en la cual sí se dice que Jesús resucitó, pero se cuenta un poco como que subió a los cielos y ya está. Pero eso de que Jesús pueda estar todavía por allí, en los mundos internos, en los cielos y también en la tierra, caminando en el mundo físico, no creo que muchos lo consideren así y lo crean. Es todo un proceso que el propio iniciado debe vivir de duda. El mismo iniciado lo vive con duda, pues, así que imaginémonos todos los que están alrededor. Es un proceso difícil de comprender, repito, solo la conciencia y la enseñanza del ser nos lo permite verdaderamente tener fe y no solo creer en esto y no dudar. El maestro mismo en esos momentos sabemos que en el mismo día, en los días anteriores, no sabía si resucitaría en ese cuerpo con el cual de su última existencia estaba haciendo la gran obra, o si resucitaría, debería resucitar, entrar definitivamente en el cuerpo de la momia egipcia para vivir después la tercera montaña. Él decía, veremos el 24 de diciembre, si a las 12 de la noche me levantaré con este cuerpo, con aquel de la momia. O sea que si ni el mismo iniciado en estos momentos de la resurrección lo tiene claro, no sabe muy bien lo que está pasando, pues es también comprensible que los demás
nos cueste comprender este tremendo momento, ¿no? Bien, entonces, mencionado el tema de la momia, un pequeño resumen, ¿no? El maestro nos aclara que hay momias vivas, momias muertas, que existía esa ciencia sagrada y altísima, alta ciencia de la momificación. No solo en Egipto, también los incas, etcétera, diversos pueblos, si bien no todos, las grandes culturas, pero algunos pueblos han conocido esa grande arte mágica de la momificación. Entonces hay momias muertas, o sea, esas que les han extraído los órganos, las vísceras, y allí aparecen en los 4 vasos canopes, y son esas que encuentran los arqueólogos. Y luego están las momias vivas, aquellas que están protegidas por elementales, por guardianes del desierto, y que no serán jamás encontradas por la mano del humanoide del arqueólogo. Momias con todos sus órganos, momias que entraron en un estado, entre comillas, de catalepsia, porque no tenemos otra palabra en nuestro lenguaje, y es aquella que utiliza el maestro, pero es algo más que catalepsia, es una ciencia superior, con procedimientos mágicos, con elementales que mantienen la vida, elementales que se desenvuelven en la 4ª dimensión, por tanto mantienen la vida, el cuerpo vital, cuerpo etérico. Momias que en vida entran en suspensión, en catalepsia, y que por tanto son mantenidas con el ser que muchos años o siglos con antelación prevé que ese cuerpo puede ser necesario para su bodhisattva y para él mismo cuando en el futuro puede hacer la piedra filosofal, la gran obra, por una primera vez o por sucesivas veces. Este es el caso del maestro, nos lo explica de diversos modos, y el maestro, por tanto, resucitará en esta forma, entrando con este intercambio atómico, átomos físicos, pasando a través de la 4ª dimensión, se trasladaban de México a Egipto, los de México iban a Egipto y se quedaban allá en el sepulcro, aquel cuerpo moría, que conocíamos de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, y aquellos otros átomos vivos, con vida, en suspensión, de Egipto entraban en México para un 27 de diciembre terminar de formarse, y el maestro, como comentaría en el tiempo después el maestro Ravolú, el maestro Samael entra inmediatamente con la momia. No es que pasan meses, años para vivir la resurrección o para iniciar los trabajos de la 3ª montaña, como haría el maestro Ravolú, daría esta información por una suya revelación interior. Llegaríamos aquí a otro nivel interno. Por allá dejamos en la mitad de la 1ª montaña lo que era el grado de maestro. Aquí esto es mucho más, ¿verdad? Con todo lo que hemos vivido desde aquel momento. A esto se le llama un maestro resurrecto. Y esto tiene mucho más nivel, ¿no? Bien, he comentado que lógicamente todas estas cosas y el tema de la momia pues son cosas verdaderamente impresionantes, y que lo que nos salva del escepticismo y de todo esto es únicamente la revelación. Son muchas las revelaciones que por aquella época, hablando de los procesos del maestro, tienen diversos hermanos, estudiantes, misioneros, familiares. Hay revelaciones físicas, hay revelaciones internas, porque hasta físicamente se plasmaron cosas, como se cuentan. En el mismo sepulcro físico, en aquel sepulcro blanco, en el cual el maestro entrega su cuerpo físico como último pago de los años de Job, kármico, para terminar de pagarlo todo con aquello que le quedaba con el cuerpo, y terminar de pagar todo el karma para ganarlo todo. Cuentan hermanos allí presentes como
ese cuerpo allí físicamente, repito, en ese sepulcro deja salir una gota de sangre, una gota de sangre de su ojo, ¿verdad? Cuentan también aquella reunión de la familia, secretario, etcétera, ya en estos días, en la cual también un cuadro del Cristo que había en aquel salón, en aquella casa, pues aquel cuadro del Cristo también, digamos que llora sangre, y son evidentes símbolos de muerte y resurrección. Hasta físicamente, ¿no? La fuerza de un maestro es una expansión, es una explosión nuclear, una resurrección, que me recuerda a la sábana de Turín, en la cual queda estampada todo el momento de la resurrección de Jesús y queda grabada en ese lino, en esa sábana santa, porque es como una explosión nuclear, el paso de la muerte a la vida. Luego serán otras muchas las revelaciones que hermanos nos han contado en esos días, en aquellos momentos internas, que les mostró que el maestro había pasado por esa transición. Bien, por terminar, decir que, como he comentado, la dificultad de vivir este proceso y de comprenderlo no se comprendía en los momentos de Jesús. Hoy, 2000 años después, todavía muchos no lo creen. No se comprendía en los momentos del maestro Samael. Pocos lo entendieron en aquel momento. Muchos dudaron. Otros criticaron. Es curioso que, teniéndolo delante, podamos no verlo y no vivirlo, ¿no? Puede suceder de nuevo, puede haber de nuevo hermanos en el camino, debe haber, los hay, hermanos en el camino que estarán y vivirán este proceso, y ojalá tengamos nosotros la revelación interior de que eso es así, y no siempre quedarnos en el lado de la duda o del escepticismo. Este proceso interior, lógicamente, trabaja en todas las partes del ser, pero es especialmente el Espíritu Santo, el tercer logos, Binah, quien da la vida y hace pasar al iniciado por el proceso de la resurrección. Y entonces, en este momento, relacionándonos ya con la Cábala, ubicándonos en el árbol de la vida de la Cábala, es en este momento que el iniciado, la iniciada, se encontraría al nivel de Binah. A partir, llegados a este momento, desde Binah, el tercer Sefirot, el tercer logos, hacia abajo, todo ya está purificado, perfeccionado, encarnado. Nos encontraríamos entonces en esa esfera, así que la obra no está terminada. Falta los Sefiros que están más arriba. Repito, nos encontraríamos en Binah, libres del pecado original, pecado relacionado pues con la sexualidad, con el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver tampoco con esa visión del pseudocristianismo de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos verdadera, esotérica, explicada por el cristianismo esotérico, gnóstico, de Samael Aun Weor, es la resurrección de todo este proceso iniciático que estamos aquí resumiendo en estos 3 días. Porque nosotros somos muertos, estamos muertos para el espíritu, y la única forma de resucitar, de vivir en el espíritu, es a través de este proceso de iniciación. No son los muertos, dejad que los muertos entierren a los muertos, dice Jesús. No son los muertos, los que todavía vivimos en la muerte, en el yo, en el tiempo, los que resucitan. La resurrección es del alma y no es del cuerpo, y eso entraría en contradicción con sus mismas enseñanzas, porque el mismo San Pablo explica esto, ¿no? Se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no es que ese cuerpo, de nuevo, esos huesos, cogen vida, ¿no? En realidad todo eso es simbólico, el camino nos mata, nos descuartiza, nos despedaza, y lo mejor, la extracción de los mejores átomos de esos huesos permite crear un cuerpo de resurrección. Si no creyéramos en esto, el mismo San Pablo dice, vana sería nuestra creencia. Pues es lo que nos mantiene verdaderamente en la fe, en la enseñanza, en la creencia de verdad, en la posibilidad de liberarse del yo, de la muerte, del dolor, del karma, del tiempo. Que esto pueda ser posible también sin pasar por la muerte del cuerpo, pues misterios. Cosa que no es posible para el espíritu. Hay escritos en ese sentido, hay referencias, reflexiones en ese sentido, de la posibilidad de la resurrección de otras formas. En realidad el maestro allí nos explicaba dos, pero después él la vive en forma diversa que la reencarnación Yao con la momia. O sea que todo esto es un gran misterio. Lo mejor es seguir trabajando y ojalá el ser nos pueda llevar allí para resolverlo. Muy bien, pues continuamos ahora con la tercera montaña, con la ascensión. Y aquí pues vamos poco a poco terminando con este trabajo. Bien, cumplida la resurrección, ahora la luz deberá ser absorbida por el Logos. Ya no existiendo el ego animal, los trabajos de la tercera montaña son con Lucifer. Y es necesario que Lucifer pues termine de transmutarse, ¿no?, en Luzbel. Luzbel derivado de Luz Bella. Al respecto de esto dice el maestro Samael que justa es su libertad después de su duro trabajo. Así que después de este trabajo el Logos se lo traga, ¿no?, se lo reabsorbe al Lucifer interior. Lucifer, del latín lux, lucis, luz y ferre, que significa llevar, ¿no?, portador de la luz, hacedor de la luz. Porque el Lucifer interior es el que nos ayuda durante todo el camino a desarrollar la gran obra. Sin esta parte del ser sería imposible, porque es el tentador, ¿no? Y gracias a él pasamos las pruebas y seguimos adelante en el camino. Bien duro trabajo el de esta parte del ser, ¿no?, transformar tinieblas en luz, porque es una parte del ser que también sufrirá, ¿no?, con nosotros. Porque mientras tenemos el ego, nuestro Lucifer interno está negro. Entonces, Lucifer, de alguna forma, también quiere autorrealizarse, porque con todo el camino, si conseguimos blanquearlos, el Cristo reabsorbe, ¿no?, al Lucifer interior. Y en el Cristo y el Lucifer íntimos comparten esta difícil misión, ¿no?, que son las 3 hazañas de Hércules, que se realiza en esta montaña, en la montaña de la ascensión. Bien, comenzamos entonces con la 10ª hazaña de Hércules, que es la conquista del rebaño de Gerión, así matando a su poseedor, quien se le enfrentó después de sus guardianes, los perros ortos y Euritón, nos dice el maestro. La 10ª hazaña de Hércules se realiza en los mundos infiernos del planeta Plutón. Aquí el maestro tiene que someterse a un fuerte desprendimiento. Le ponen también muchas tentaciones, ¿no?, sobre todo la tentación de encontrarse con todas las esposas que había tenido en sus pasadas existencias, ¿no? Y el maestro lo cuenta como una gran prueba, ¿no?, que tiene que pasar porque todas esas esposas creían que él las pertenecía, ¿no? Entonces, claro, sentía toda esa atracción, ¿no?, que consigue superar. Bien, nos dice también que los perros ortos y Euritón, símbolos vivientes de la pasión animal,
lo asediaron, ¿no? Se le multiplicaron las tentaciones hasta el infinito. ¿Y cómo puede ser? Como ya hemos dicho, es el Lucifer interior el que mueve todo esto. Aunque no hay ego, pero Lucifer continúa tentando en esta tercera montaña. Pero nos dice el maestro que a base de telema, de voluntad y de comprensión de fondo, con la grande ayuda de la Madre Divina, que no nos podemos olvidar nunca de ella, consiguió vencer al Señor del Tiempo, ¿no? El Tricipite Gerión, este perro de 3 cabezas, ¿no? Así, en este trabajo de Hércules, consiguió apoderarse del rebaño y se hizo pastor auténtico de ovejas, ¿no? Realmente es el Cristo íntimo el que se hace pastor de las ovejas, ¿no? Pastor de todas las partes internas del ser, ¿no? Que consigue reunir en sí mismo. Nos dice que el poder creador del Logos se encuentra también exclusivamente en el sexo. Así que parece ser que también en la tercera montaña se tiene que trabajar con la sexualidad, ¿no? Y aquí es donde el maestro nos cuenta que también le daban una mujer, o sea, otra iniciada como él, de esas alturas, de tercera montaña, con lo cual pudo trabajar, ¿no? No he mencionado cómo se sabe todo esto, ¿no? De las 3 montañas. Realmente el maestro tuvo que recurrir a los registros acásicos de la naturaleza, porque puesto que el maestro ya era la tercera vez que conseguía la autorrealización íntima, pero ya lo había hecho otras 2 veces anteriormente. Entonces nos lo consigue contar aquí en el libro Las 3 montañas, gracias a las experiencias que tuvo en los registros acásicos de las experiencias anteriores, ¿no? Bien, así es como se encarna al segundo Logos, el Cristo, ¿no? En esta 10ª hazaña de Hércules. El Cristo íntimo cristaliza así en nosotros y nos redime, ¿no? Cuando somos dignos, cuando el iniciado ya ha hecho todo el trabajo interior, cuando ya está haciendo esta tercera montaña, que está muy canalizada al sacrificio interior. Bien, concluidos así los trabajos en los infiernos de Plutón, tuvo que levantar, nos cuenta, las columnas de Akin Boaz, que nos habla que son Plus Ultra, Adán Carmón, Adán Eva, hombre celeste. Nos habla de que estos son los significados, ¿no? De estas 2 columnas que se le han atribuido a Hércules, ¿no? Levantarlas significa reconciliación, regreso a la pareja original, la vuelta al Edén, ¿no? con tu media naranja. Aquel evento cósmico, nos dice, humano, fue precedido también por la desencarnación de su esposa Litelantes. Nos cuenta que ya ella estaba por allí con él. Una grande recurrencia la que tenían, ¿no? Un grande trabajo el que tenían que hacer juntos. Dice que ella era el único nexo kármico que le quedaba, ¿no? en el valle del Sansara, que ya una vez que ella se encarnara ya en el mundo físico no le quedaba nada, ¿no? Kármico. Así, pero bueno, en este caso no fue Litelantes, su esposa, ¿no? Por lo que nos cuenta el maestro, que recibió otra gran iniciada, como ya he dicho, la otra mitad de su media naranja. Y bien, pues con una gran fiesta el maestro consigue este 10º trabajo de Hércules, ¿no? Al cual nos cuenta también que acudió Litelantes desencarnada, ¿no? Y la veía por allí. Así el maestro, entre fiestas, restableció al segundo Logos, al Cristo cósmico en el santuario del alma, ¿no? Continuamos entonces con la 10ª hazaña de Hércules, que consistía en apropiarse de las manzanas de las Hespérides, las ninfas, hijas de Hespero, vivísima representación del planeta Venus, ¿no? Nos dice el maestro, lucero delicioso del amor, ¿no? Son aspectos de amor interno lo que se debe encarnar en esta hazaña de Hércules, ¿no?
nos dice que desconociendo el camino necesita uno primero de ayudarse del medio particular, o sea, de nuestro gurú, de nuestro maestro guía. Como ya ha hablado Gonzalo, el gurú de todos los gnósticos es Samael, ¿no? Pero cuando uno despierta el Kundalini podría reconocer a otro maestro guía en su interior que le ha estado ayudando durante tantas existencias en el camino, ¿no? Luego, pues, se tiene que enfrentar el maestro en una lucha con el espantoso gigante Anteo, nos cuenta, hijo de Poseidón, rey de las aguas, ¿no? Tiene que ver con Lucifer. También se suele relacionar esta hazaña con la liberación de Prometeo Lucifer, ¿no? Aquí es donde se le termina de liberar. Finalmente, las simbólicas manzanas de oro le son entregadas, ¿no? Porque superando todas estas pruebas y tentaciones, por las mismas Hespérides, ¿no? Matando previamente al dragón que las aguardaba, el dragón que viene a ser la culebra tentadora del Edén, todos esos aspectos, ¿no? que personifican o que son parte de la tradición de la cual hablan de Lucifer, ¿no? El gran tentador. Bien, el maestro tiene que descender a los infiernos de Vulcano, el 11º planeta, hasta pues, las horrendas tinieblas de la ciudad de Dite, ¿no? Los mundos infiernos. Y allí es donde el gurú o maestro guía le enseñó todos los peligros, ¿no? Consiguió combatir a Anteo, luchó contra los demonios de la ciudad de Dite, todos los aspectos psicológicos más profundos, que ya no sé, como ya hemos dicho, pero sí que se viven muchas tentaciones, ¿no? Y así es como consigue liberar a Lucifer, ¿no? Lucifer Prometeo, que es la reflexión del logos íntimo dentro de nosotros, ¿no? La sombra del Señor proyectada en el fondo de nuestro real ser. Así va superando tentaciones continuas, ¿no? Lucifer intentaba de todo, se disfrazaba, pero se daba cuenta de que ya no podía con él, ¿no? Entonces nos cuenta una experiencia también hermosa en la cual se convierte en un niño, ¿no? Que finalmente le sonríe al maestro Samael, una tierna sonrisa porque ya también Lucifer se da cuenta de que no podía con él, ¿no? En este trabajo de Hércules, continúa con su esposa sacerdotisa, que lo continúa ayudando con trabajos alquímicos, ¿no? Entonces entendemos cómo se trabaja también con la alquimia en esta tercera montaña, ¿no? Así que concluidos los trabajos en el infierno, el maestro ascendió victorioso al Padre, que resplandeció en él y cristalizó en toda la presencia de su ser, ¿no? Así nos cuenta también que los hermanos de la Logia Blanca lo veneraron, lo contemplaron y su rostro asumió el aspecto de la ancianidad, ¿no? O sea, se convierte en un anciano de los días. En este trabajo de Hércules había conseguido lograr cristalizar las 3 fuerzas primarias del universo, ¿no? Y el 12º trabajo de Hércules, que dice, nos cuenta que fue impuesto por su hermano, por su resplandeciente prototipo divinal en el sagrado sol absoluto. Consistió en sacar de su dominio plutónico al perro tricípite que lo guardaba, ¿no? Esta hazaña se realiza en el 12º planeta, que se llamaría Perséfone. Y bien, este trabajo se relaciona con la constelación de Escorpio, por ello las tentaciones sexuales, ¿no? Que se le presentan al maestro. Nos cuenta allí que 3 mujeres, 3 diablesas muy bellas, lucharon por hacerle caer, ¿no? Pero el maestro pues continuó manteniéndose firme y ganó pues todas las batallas contra sí mismo, ¿no? Así consiguió vencer también en este nuevo trabajo de Hércules. El perro guía, que viene a ser el instinto sexual dentro de nosotros, es el que nos conduce, ¿no? De las tinieblas a la luz y de la muerte a la inmortalidad.
Así este perro guía nos va llevando, el instinto sexual nos va llevando por el camino hasta la gran meta, ¿no? Después ya este perro, el instinto debe descansar, ¿no? Y entonces es cuando viene, nos cuenta la gran renunciación. Aquí es donde el iniciado se debe desprender, ¿no?, de todas las cosas materiales y de la eliminación radical del deseo de existir, que es uno de los aspectos que hacen que se pueda desarrollar el ego, el deseo de existir. El deseo de existir, el deseo de pertenecer a la manifestación. Bien, así que en este trabajo se tiene que adueñar completamente del perro tricípite, ¿no? Pero sin arma alguna. Significa así que consigue un control absoluto sobre el sexo, ¿no? Cuando el maestro se adueñó de este perro, ascendió, ¿no?, victorioso, en el fondo dice del negro y horroroso precipicio. O sea que son trabajos que se hacen en los mundos infiernos, ¿no? Y que cuando se vencen todas estas tentaciones ya se consigue vencer, y entonces es cuando en él consigue encarnar el ser de su ser. Nos dice el divino prototipo solar absoluto. Así entró en un pequeño santuario del sagrado sol absoluto y desde ese instante pues pudo alimentarse con los frutos del árbol de la vida, ¿no?, más allá del bien y el mal. O sea que consigue unirse al propio absoluto, ¿no?, ya con todas las partes del ser integradas en sí mismo, ¿no? Y así termina esta parte de los tres últimos trabajos de Hércules. Bien, entonces aquí se conquista el último grado. Si una cosa era el maestro, otra cosa era el maestro resurrecto, esto ya es el maestro perfecto, el máximo nivel, la autorrealización íntima de todas las partes del ser, la encarnación del espíritu por completo, ¿no? Si bien todo esto que, como ha dicho Lorena, el maestro para comentárnoslo en aquella época del 72 en las Tres Montañas debe recurrir a la memoria del pasado, a los registros de la naturaleza, es obvio que no significa que en el momento presente, en esta actual existencia, no lo haya también vivido, lógicamente. Eso, el maestro vive por el proceso de resurrección en el 77, resucita hace, por tanto, 34 años. Es obvio, y de eso de nuevo tenemos que apelar a la revelación interior de cada uno de nosotros, pero es obvio que esa tercera montaña la ha finalizado también en estos tiempos por tercera vez y por el bien de toda la humanidad y de todos nosotros. Si para vivir esa primera y segunda montaña necesito 30 años, es obvio que hoy, en 2011, 34 años después, es más que obvio que por tiempo, pero repito, lo mejor es la información interior que cada uno puede tener, de ver al maestro como un maestro ascendido, un maestro perfecto en los mundos internos. Aquí se abren de nuevo dos posibilidades: perderse en el espacio abstracto absoluto, en el Ahín, o quedarse en la manifestación, formando parte de la muralla guardiana de la humanidad, renunciando a la felicidad por amor a la humanidad. El caso del maestro, la voluntad del Lobo Samael es continuar, es continuar hacia lugares más profundos del universo, seguir sirviendo a la humanidad. Por tanto, el caso del maestro ha sido y es que de momento no golpea la puerta del Ion 13, no entra en el espacio abstracto absoluto, sirviendo a la humanidad en todo el trabajo que todavía debe y quiere desarrollar, ¿no? Así termina este tema, este seminario. Quisiéramos cerrar con una última cita del maestro Samael. La leo, es
del libro El mensaje de Acuario, el capítulo 15, el libro sellado, y dice así: el Cordero está desprovisto del yo, y de todo sello de individualidad, y de todo vestigio de personalidad. Si tu Dios interno es el Dios de algún sol, el Dios de alguna constelación, sed todavía más humilde, porque tú no eres sino un pobre bodhisattva, un pobre hombre, más o menos imperfecto. No cometas el sacrilegio de decir yo soy el Dios tal, o el gran maestro fulano de tal, porque tú no eres el maestro, tú no eres el Cordero, tú solo eres únicamente una sombra pecadora de aquel que jamás ha pecado. El yo está compuesto por los átomos del enemigo secreto. El yo quiere resaltar, subir, hacerse sentir, trepar al tope de la escalera, etc. Tú reconoce tu miseria, adora y alaba al Cordero, desvanécete, refúgiate en la nada, porque eres nadie. Así, por este camino de suprema humildad, regresarás a la inocencia del Edén. Entonces tu alma se perderá en el Cordero, la chispa volverá a la llama, de donde salió. Bien, ahora no sé si queda tiempo para algunas preguntas o respuestas. Nosotros estamos más que satisfechos, contentos, de verdad. Agradecemos la oportunidad que nos ofrece Radio Coradí, Mariano y a Helio, les agradecemos enormemente por la labor que están desarrollando con la divulgación de la enseñanza gnóstica. Y agradecemos mucho a nuestro ser, a los maestros, habernos permitido hacer este seminario. Ahora, pues dependiendo del tiempo, de cómo lo consideren, pues si hay alguna pregunta y podemos responderla con gusto, y si no, pues hasta aquí hemos finalizado. Bien, Gonzalo. Realmente ha habido un problema en el chat, por lo cual no se han podido registrar las preguntas, y también tenemos el tema de que estamos prontos a comenzar otra actividad. Simplemente pudimos al principio registrar una pregunta de España. Si querés te pasamos esta pregunta que realizaba Lucía. Ella decía que en el proceso de la gran obra el ser se va expresando en el iniciado y se va manifestando cada vez de manera más intensa, ayudando al iniciado y a los seres que lo rodean. ¿Cómo podemos comprender realmente cuándo se manifiesta en el mundo físico el real ser de un iniciado o de un maestro? Bien, interesante pregunta de esta hermana Lucía en España. Curioso, porque solo puedo responder con una experiencia que tuve hace años sobre esto, porque yo tenía esa misma inquietud. Todos nosotros trabajamos sobre nosotros mismos tanto, pero como ahora terminaba el maestro hablando, no vemos grandes cambios. Seguimos viéndonos tan torpes, tan estúpidos como siempre. Continuamos viéndonos con tanto yo, y aunque los hermanos vayan viviendo procesos interiores, uno no termina de ver grandes cambios, ¿no? Entonces yo también hace unos años sentí esa inquietud y tuve la fortuna, la dicha del ser, de recibir una respuesta que es personal y no significa que sea la verdad, pero para mí a mí me ha servido, ¿no? Yo preguntaba exactamente cuándo de verdad sentiré la presencia del ser, cuándo de verdad en una persona se puede ver un cambio exterior, interior y exterior, ¿no? Especialmente también interno dentro de nosotros, y no con tanta tontería, con tanto yo, con tanta personalidad, etc. Bien, la respuesta es, y es curiosa la pregunta, porque justamente hoy hemos empezado por allí. La respuesta que el sueño que tengo, la experiencia que tengo, me dice que es a partir del purgatorio, que es justamente donde hoy hemos comenzado, que es a partir del purgatorio donde de verdad se empiezan a sentir los cambios, donde de verdad la muerte se procesa en forma mucho más grande, donde de verdad la persona cambia en su forma de ser, de expresarse,
donde el ser se puede manifestar y sentirlo, y lo cual es iniciado más dentro de su corazón, dentro de toda su alma, ¿no? A mí me convenció, me satisfació esta respuesta, y es la que le puedo dar a esta hermana, ¿no? Lógicamente siempre la voluntad del ser, y es lo que le puedo decir a Lucía. Si no hay otras preguntas, pues más que suficiente, ha estado todo muy bien. Y si no, pues también, lógicamente, como ya saben, está el email para comentar en privado lo que sea necesario. Nuestro email, gonzaloylorena@gmail.com. Muy bien, Gonzalo. Entonces vamos a dejar hasta acá nomás la actividad. Como siempre, queríamos saludarlos y agradecerles a los dos. Un fuerte abrazo, Lorena y Gonzalo. Hasta la próxima. También para vosotros, un fuerte abrazo y gracias por todo, de verdad. Ha sido bonito poder trabajar, estudiar este seminario. Y gracias por toda la labor que estáis haciendo, todo el equipo. Nada, muchas gracias. Que siga el buen trabajo. Hasta otra ocasión. Paz inverencial para vosotros y para todos los oyentes. Paz inverencial.